HaMashiach. Vence al mundo, la fe en Yeshua 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 HaMashiach. Vence al mundo. Bienvenidos, preciosos hermanos de la fe, a este nuevo Shabbat Shalom, este tercer Shabbat Shalom del mes 10º bíblico, para la gloria del Padre, en el cual vivimos en el amor del Padre. Y ahora vamos a hacer la oración de entrada para este Shabbat Shalom del día de hoy. Gracias, Padre amado, te alabamos y te bendecimos, porque eres tú el único dueño y Señor del universo, el único dueño y Señor que nos ha dado origen. Por eso somos engendrados en ti y tenemos aliento de vida gracias a que tú nos los has dado. Por eso tenemos identidad en ti a través de Yeshua HaMashiach. Por su muerte preciosa en la cruz hemos recibido el título de novia santa de Yeshua HaMashiach e hijos de Jehová Dios. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, por eso te podemos decir Abacados, papito santo, papito lindo, papito amado, papá bueno, excelente, precioso, misericordioso, papá omnipotente y papá omnipresente. Gracias, Jehová, por tu amor, por tu vida, por darnos el propósito para, como novias santas de Yeshua HaMashiach e hijos amados tuyos, poder combatir toda obra de Satanás y poder vivir en tu amor. Por eso vivimos en fe, por eso vivimos llamando las cosas que no se han hecho todavía realidad como si se hubiesen hecho. Gracias, Padre amado, porque eres tú el que nos ha transmitido tu imagen, tu semejanza para ser iguales a ti, y por eso nos has dado un destino contigo en la Nueva Jerusalén. En esta vida caminamos en santidad y después la Nueva Jerusalén. Por eso, porque tú nos has hecho a tu imagen y semejanza y nos has hecho iguales a ti, reconocemos hoy en este Shabbat que eres tú el único que nos puede decir cuál es el camino que debemos seguir. Eres tú el único que nos puede decir cuál es la revelación de la palabra de vida para nosotros caminar conforme a ella, de acuerdo al logos de Jehová. Por eso te amamos, por eso estamos aquí en comunión íntima contigo, esperando esa bendición, esa palabra de vida que tú cada día nos das, y también en este Shabbat santificado nos das. Por eso todos juntos podemos decir que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Damos inicio a este Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. La primera lectura del día de hoy está tomada del libro de Isaías, capítulo 42, versos del 1 al 4 y versos 6 al 7. He aquí a mi siervo, a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto. He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. No clama, no grita, no se escuchan proclamaciones en las plazas, no rompe la caña doblada, ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que hace florecer la justicia en la verdad. No se dejará quebrar ni aplastar, hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. Yo, Jehová, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel
y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Amén. El salmo del día de hoy es el Salmo 29 y los versos son del 1a al 2, del 3ac al 4, del 3b, 9b al 10. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Tributen a Jehová, hijos de Dios, devuelvan al Señor la gloria de su nombre. Adoren al Señor en solemne liturgia. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Voz del Señor sobre las aguas. Es el Señor por encima del diluvio. Voz del Señor llena de fuerza. Voz del Señor, voz esplendorosa. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Retumba el trueno del Dios de majestad y ha arrancado la corteza de los bosques. El Señor dominaba el diluvio. El Señor se ha sentado como rey y por siempre. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La segunda lectura del día de hoy está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versos del 34 al 38. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todos. Ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Ruach HaKodesh y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Amén. El Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 3, versos del 13 al 17. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara.
Juan quiso disuadirlo y le dijo: ¿tú vienes a mí? ¿Soy yo quien necesita ser bautizado por ti? Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Amén. A continuación, la ley espiritual y el complemento de las citas bíblicas del día de hoy de esta hermenéutica. Ley espiritual está en Mateo capítulo 3, verso 17. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. En cuanto al complemento de las lecturas del día de hoy, tenemos Isaías capítulo 42, verso 6 en la primera lectura. Yo, Jehová, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. En la segunda lectura tenemos Hechos capítulo 10, verso 38. Yeshua de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Ruach HaKodesh y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. El Salmo 29, el verso es el número 2. Devuelvan al Señor la gloria de su nombre. Adoren al Señor en solemne liturgia. La ley y el complemento, sin referencias de cita bíblica, se lee de la siguiente manera. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Yo, Jehová, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. Yeshua de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Ruach HaKodesh y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Devuelvan al Señor la gloria de su nombre. Adoren al Señor en solemne liturgia. Y el título de esta hermenéutica se denomina así: la fe en Yeshua HaMashiach vence al mundo. Amén. Introducción. La santidad consiste en vivir apartado para el uso exclusivo de Jehová. Desde el bautizo de Yeshua en el Jordán, podemos constatar que el Mesías es el santo de Jehová, como lo revelaron sus propias palabras audibles captadas por Johanán el Bautista, sus discípulos y seguidores de su ministerio que presenciaron el cambio de estado de nuestro Señor Salvador. Hoy las Escrituras nos afirman el origen, la identidad, el propósito y el destino del unigénito del Padre, quien con fidelidad impoluta no permitió que ninguna circunstancia o tentación le desviara de dar cumplimiento a su llamado. El secreto de su obediencia perfecta lo constituye su comunión perseverante con el Ruach HaKodesh, y lo podemos ver en Juan capítulo 12, verso del 49 al 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. En particular, se debe destacar que independientemente de la formación,
de los dones y talentos que posea una persona, la fidelidad solo se acentúa por no descuidar la intimidad de pacto. Así como se puede ver en la administración pública, que quienes ocupan gerencias medias son despedidos por desarrollar un vínculo afectivo con quienes dirigen, cayendo en el error de querer resistir a la autoridad por una supuesta protección de quienes están a su cargo, lo que es un desatino garrafal. Imaginemos a Yeshua poniéndose de parte o justificando al joven rico, porque la exigencia de Jehová es muy alta, y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 19, versos 16 al 22, o peor aún, poniéndose de parte de Pedro cuando éste lo encaró, diciéndole que nada de esto te acontezca, cuando anunció su pasión en Mateo capítulo 16, versos del 22 al 23. Por el contrario, Yeshua estaba convencido que no hay nada mejor que hacer la voluntad de Jehová, aunque ésta proporcione dolor o pesar a la carne. Por lo que resueltamente contestó a los discípulos: para esta hora he nacido, como nos lo dice en Juan capítulo 12, verso 27. Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Hermanos amados, lo primordial en esta vida para cada uno de nosotros es perseverar continuamente para no apartarnos del centro de la voluntad de Jehová. Yeshua nos lo advierte en Lucas capítulo 12, versos del 8 al 10, y les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Confesar a Yeshua es vivir apegado a su doctrina, en estrecha comunión íntima para vencer al demonio, al mundo y la carne, con el Espíritu y el poder de Jehová. Todo esto se refleja en las lecturas del día de hoy. En el Evangelio, aunque Yeshua reconoce que posee mayor autoridad que Yohanan, no se inquieta por tener que acudir al profeta que levanta la voz en el desierto para ser bautizado. Toda autoridad es designada o permitida por Jehová. En tal sentido, dejarse llevar por el planteamiento del bautista hubiese sido una grave desobediencia. Yeshua HaMashiach nos enseña que debemos tener siempre en primer lugar el obedecer los mandatos de Jehová. Y el bautismo marca el inicio del cambio de estado, donde deja de girar en torno a su madre para hacerlo en torno al llamado que el Altísimo le había encomendado en el plan de salvación. En esta porción del Evangelio notamos la presencia del Padre y del Ruach como testigos que confirman la asignación al ministerio público del Señor. La primera lectura, por su parte, nos revela el propósito del bautismo de Yeshua. Su cambio de estado es para llevar adelante un ministerio como siervo, cordero de Jehová, al mismo tiempo que ejerce como pastor y maestro, que cuida, cultiva, sana y libera al rebaño que le asigna el justo juez. Su primera manifestación trae salvación para los más
oprimidos por Hasatán. Con gran derroche de misericordia aviva el fuego que está por apagarse. Da vista a los ciegos y libera a quienes están en prisiones espirituales, inaugurando el tiempo de gracia en que se despeja el camino a casa para los hijos, que como el pródigo anhelan hacer Teshuvá. En la segunda lectura, el apóstol Pedro nos revela en el libro de Hechos que a partir del bautismo de Yeshua, impartido por Johanán, el poder de Jehová fue puesto de manifiesto por el Ruach HaKodesh en el ministerio del Mesías, en la finalidad o con la finalidad de quebrantar todo yugo de esclavitud por causa del pecado que mantenía a muchas personas encadenadas con varios padecimientos en los cuales Hasatán establecía su dominio. En cuanto al salmo de hoy, el mensaje es claro. Los adoradores del Dios viviente constituyen el pueblo de Jehová, a quien el Todopoderoso Padre Eterno les otorga su shalom. Todo Dios falso es derrotado por el único que vive eternamente, el que se sienta en su trono y domina sobre toda la creación. Todo esto lo profundizaremos a continuación en la hermenéutica de este Shabbat. Bienvenidos. El Evangelio está tomado de Mateo capítulo 3, versos del 13 al 17. Comencemos con el diagnóstico. El capítulo 3 comienza con Juan Bautista, predicando el arrepentimiento y bautizando en el desierto de Judea. Lo podemos ver en los versos del 1 al 12. Quien rechaza a los fariseos y saduceos que vienen a bautizarse por su indignidad en los versos del 7 al 10. E intenta rechazar a Yeshua por su superdignidad en el verso 14. El profeta imponente en los versos del 1 al 12 se reduce a una figura subordinada en la presencia de Yeshua. En este evangelio, el ministerio de Yeshua se abre con su bautismo y se cerrará con la gran comisión de los discípulos para bautizar a todas las naciones en el capítulo 28, versos del 19 al 20, revelando la importancia del bautismo para sí mismo y para la iglesia primitiva. Mateo agrega dos piezas importantes al breve relato de Marcos sobre el bautismo de Yeshua. Primero, señala, Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él en el verso 13, dejando claro que Yeshua tiene la iniciativa. El segundo, Johanán, se lo hubiera impedido, pero Yeshua insiste en ser bautizado para cumplir toda justicia. Lo vemos en los versos 14 al 15. Johanán no fue el primero en bautizar. Los judíos bautizaban a los prosélitos en su fe, pero no bautizaban a otros judíos. Los judíos no se imaginaban a sí mismos necesitando el bautismo. En el verso 13 nos dice lo siguiente: por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Yeshua vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Johanán. Mateo no nos dice nada de Johanán antes de predicar su bautismo de arrepentimiento en este capítulo, pero Lucas sí. Nos habla Lucas de la anunciación a Zacarías, al padre de Juan, en el capítulo 1, versos del 5 al 24. También nos habla de la visita de María embarazada a Isabel, también embarazada, en el capítulo 1, verso 35 y verso del 39 al 45. También nos dice de Isabel llena del Espíritu, hablando a María en Lucas capítulo 1, verso 44. Por lo tanto, Isabel y Johanán sabían
desde el principio que Yeshua disfrutaba de un estatus especial ante Dios. En el momento de escribir Mateo, los discípulos de Juan todavía están presentes y a veces entran en conflicto con los discípulos de Yeshua. Mateo establece desde el principio que Yeshua es mayor que Yohanan, al igual que en los evangelios de Marcos, capítulo 1, verso 7, Lucas, capítulo 3, verso 16, y Juan, capítulo 1, versos del 6 al 9. En cuanto al verso 14, Juan quiso disuadirlo y le dijo: tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Yohanan proclamó un bautismo de arrepentimiento, lo vemos en el capítulo 3, verso 2. Y los que estaban siendo bautizados confesaron sus pecados, en el capítulo 3, verso 6. ¿Qué hace Yeshua allí? Si no tiene nada que arrepentirse ni pecados que confesar. Es justo no solo que Yeshua cumpla toda justicia, sino también Yohanan. Ambos honran la voluntad de Jehová en el bautismo de Yeshua. En el verso 15 dice: Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse. Entonces Juan aceptó. La justicia es un tema principal en este evangelio y lo podemos ver en el capítulo 5, verso 6, cuando nos dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En el capítulo 5, en el verso 20, cuando nos dice: yo se lo digo, si no se proponen algo más justo que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Palabras de Yeshua. Y en el capítulo 6, verso 33, por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia, y se les darán también todas estas cosas. ¿Por qué Juan vino a abrirles el camino de la justicia? Nos lo dice en el capítulo 21, verso 32. Y ustedes no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas le creyeron. Ustedes fueron testigos, pero ni con esto se arrepintieron y le creyeron. Justicia es hacer la voluntad de Jehová. Yeshua deja en claro en el Sermón del Monte que la verdadera justicia implica más que la observancia de memoria. Requiere ir más allá de la letra de la ley para honrar el espíritu detrás de ella, y lo vemos en el capítulo 5, versos del 21 al 48. El papel de los profetas era ayudar a la gente a ir más allá de la letra de la ley, al espíritu detrás de ella, y así alcanzar la verdadera justicia. Yeshua está cumpliendo toda justicia mediante la obediencia fiel a su papel en el plan de salvación de Jehová. La fase inicial de este plan requiere que Yeshua se vaciara de su majestad divina para nacer en semejanza humana. Filipenses capítulo 2, verso 7 nos lo reafirma. Requiere que Yeshua se someta a un bautismo que establece su identidad con los pecadores que se arrepienten, a quienes ha venido a salvar. La parte final del plan de Jehová involucra a Yeshua siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, verso 8. En el momento que Yeshua comienza su ministerio público, requiere que se someta a Yohanan para el bautismo, para que pueda recibir la unción del Ruach HaKodesh. Y la palabra de Jehová desde lo alto anuncia a Yeshua filiación única. Por ser Yeshua superior a Yohanan, requiere de la humillación de Yeshua, tal como se humilló en la encarnación
y se humilló en la cruz. En el verso 16, una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Es lo que nos dice este verso. Mateo no describe tanto el bautismo en sí, como las señales escatológicas que lo siguieron. Los cielos se abrieron y el Espíritu descendió. Yeshua desciende al agua, subió directamente del agua y el Ruaj HaKodesh desciende, baja sobre él. Yeshua comenzó su vida despojándose de su gloria celestial para nacer en forma humana, como lo vemos en Filipenses 2:7. Ahora el Ruaj HaKodesh desciende para encontrarse con Yeshua en su hogar terrenal. Esto no significa que el Espíritu de Jehová aún no haya estado activo en la vida de Yeshua. Mateo ya nos ha dicho que María concibió a Yeshua por obra del Espíritu Santo en el capítulo 1, verso 18 y verso 20. Los 4 evangelios informan del descenso del Espíritu que facultará a Yeshua a lo largo de su ministerio. En el verso 17 nos dice así: al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, en él me complazco. Finalmente tenemos a los 3 miembros de la deidad presentes en el bautismo de Yeshua: el Hijo, el Espíritu y ahora el Padre, cumpliéndose el Salmo 2:7. Tú eres mi Hijo, hoy he llegado a ser tu Padre. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, en quien mi alma se complace. Palabras que validan la persona de Yeshua y el ministerio que comienza con su bautismo. De acuerdo a Marcos, informa que la voz le habla a Yeshua: tú eres mi Hijo amado, en el capítulo 1, verso 11. Y Mateo nos dice: este es mi Hijo amado. Sugiere una proclamación pública, escuchada por Juan y otros. Y la voz aclara que Yeshua es el prometido, hijo de David. Lo vemos en el capítulo 1, verso 23, capítulo 2, verso 15. Es también el Hijo de Jehová. Una validación similar tuvo lugar en el nacimiento de Yeshua, cuando el ángel les dijo a los pastores: hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. En Lucas capítulo 2, verso 11. En la transfiguración, en la única otra ocasión en los evangelios sinópticos donde Jehová habla directamente a la gente. Jehová dice palabras similares: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, escúchenlo. En el capítulo 17, verso 5. A partir de este punto, no se tiene excusa para no comprender el significado del ministerio de Yeshua. Por mucho que los actores de la historia tarden en llegar a la misma conclusión cristológica. Lo podemos ver en el capítulo 14, verso 33, el capítulo 16, verso 16, en el capítulo 26, versos del 63 al 64. Pronóstico. Al culminar el bautismo de Yeshua, le sigue el capítulo siguiente, capítulo 4, del verso del 1 al 11, vemos la prueba en el desierto, en el comienzo de su ministerio. Después del bautismo, cuando estaba cargado por el Ruaj HaKodesh, el mismo Espíritu dirigió a Yeshua al desierto, a un reposo, a una luna de miel, a una comunión íntima, a un descanso, a un encuentro con Él. Después de 40 días en ayuno, cuando tuvo hambre, Yeshua hizo la milla extra. El diablo no lo tentó antes, sino cuando cumplió el propósito. Lo comienza a engañar, porque el diablo es el padre de la mentira.
Las tentaciones fueron reales y difíciles para Yeshua. Además de ser Dios, era hombre 100%. A diferencia de Adán, Yeshua abrazó voluntariamente la cruz, desarrollando total confianza en Jehová. Cruz es consumación, terminación de un pacto. Hay que crucificar la carne diariamente porque el sacrificio es entrega y tenemos que entregarnos en amor sacrificial a Jehová. En Santiago 4, 7 al 10 nos dice lo siguiente: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores, santifiquen sus corazones indecisos, reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Viene después la proclamación en Galilea de la buena nueva de salvación en los versos siguientes, del 12 al 17, con el llamado de arrepentimiento, que el reino de los cielos está cerca. Galilea debía estar abierta a nuevas ideas más que otras regiones por no tener tanto prejuicio como los de Jerusalén. Muchos galileos aceptaron a Cristo por su presencia, palabras y obras de poder. Continúa en los versos del 18 al 22, está la llamada de sus primeros discípulos. Llamó a quienes quiso. Lo vemos en el capítulo 4, versos 19 al 20. Jesús los llamó: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Culmina el capítulo 4 en los versos 23 al 25 con la fama de Yeshua, que se extendía enseñando, predicando, obrando, destruyendo las obras del diablo, echando fuera demonios y sanando enfermedades por el poder del Ruach HaKodesh, estableciendo cada vez más el reino de Jehová en la tierra por amor, como nos lo dice en Mateo capítulo 12, verso 28. Y finaliza el Evangelio de Mateo con el llamado a la gran comisión en Mateo capítulo 28, versos del 19 al 20. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. En cuanto al control del pronóstico, tenemos demostrado la importancia del cambio de estado que te da origen, identidad, propósito y destino en Jehová, y recibir el poder de lo alto para cumplir la misión encomendada por ser parte de la familia de Jehová. Debemos abrazar la cruz, someter el alma y la carne en la obediencia a la voluntad de Jehová. Por ello, primero debemos permanecer en la unción dada por el Ruach HaKodesh, que da convicción de nuestro origen, engendrados en Jehová, como sus hijos muy amados, y no perder la identidad dada. Segundo, debemos permanecer en la unción dada por el Ruach HaKodesh, caminando en santidad, como cortado y apartado, porque le perteneces a Yeshua HaMashiach, cabeza de la Iglesia. Vives en su propósito, combatiendo toda obra del diablo en tu vida y sobre los que tienes bajo tu cobertura. Tercero, debes permanecer en la unción dada por el Ruach HaKodesh al tomar decisiones en sabiduría, que se manifiesta en tus obras por la gloria de Jehová en tu vida, con liberación,
salvación, prosperidad, sanidad divina y vida eterna, que traza tu destino y el de tu descendencia. Amén. Primera lectura, Isaías capítulo 42, versos del 1 al 4, 6 y 7. En el diagnóstico tenemos que de las partes que se divide el libro de Isaías, la porción que corresponde al día de hoy representa la segunda sesión de los capítulos 40 al 55, denominada Consolación y Arrepentimiento, y específicamente en los capítulos del 40 al 48, llamada Esperanza y Consuelo a Jerusalén. Los siervos son los humildes que se arrepienten y reconocen a Yeshua, así que heredan el reino de Jehová, mostrando un contraste entre el destino de los impíos y los siervos. Jehová trae justicia contra los impíos que contaminan el mundo con la maldad, egoísmo e idolatría, siendo excluidos de su ciudad para siempre, mientras que los siervos humildes ante Jehová se arrepienten reconociendo la maldad, serán perdonados y heredarán la nueva Jerusalén, donde la muerte y el sufrimiento se han ido para siempre. Comprende uno de los 4 cantos del siervo, agente de Jehová para hacer su obra en el mundo. El primer canto está en el capítulo 42, del 1 al 4, y habla del llamado del siervo para traer justicia a las naciones. El segundo cántico está en el capítulo 49, versos del 1 al 6, que define aún más la misión del siervo. El tercer cántico en el en el capítulo 50, verso del 4 al 9, que describe la obra y fe tenaz del siervo. Y el cuarto cántico está en el capítulo 52, en los versos del 13 al 52. Cántico del siervo sufriente. Habla de un siervo que sufre por el pueblo para redimirlo de sus pecados y su sufrimiento. La última referencia específica al siervo de Jehová está en el capítulo anterior, donde el siervo es Israel, y lo podemos ver en el capítulo 41, versos del 8 al 9. En este capítulo, Israel está seguro de la ayuda de Jehová. Lo podemos ver en el capítulo 41, versos del 1 al 20. Y Jehová revela la futilidad, quiere decir la poca importancia de los ídolos, en los versos 21 al 29 del capítulo 41. Comencemos con el primer verso. He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido al que escogí. Con gusto he puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. Nos dice así. Jehová a través del profeta dice, he aquí, estudien, pongan su atención en mi siervo escogido y en quien mi alma se complace. He puesto mi ruá sobre él, traerá mispah, justicia a las Goyim, naciones. Jehová revela 3 características de este siervo. Jehová lo sostiene, Tamac, lo agarra, lo sujeta, lo apoya, le da lo que necesita para tener éxito en sus esfuerzos piadosos. Jehová lo ha escogido. El siervo está respondiendo a la iniciativa de Jehová en lugar de actuar por su cuenta. Jehová se deleita. Es un siervo que alegra el alma o el corazón de Jehová. El siervo no se limita a los medios humanos para cumplir la misión a la que Jehová lo ha llamado. Jehová mismo le ha investido con su ruá. Es inspirado, dirigido, empoderado por su mismo espíritu. Segundo de Timoteo, verso 1 nos dice,
porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. El siervo hace justicia, mispat, relacionada con su rectitud, salah, porque lleva a las personas a una relación correcta con Jehová y entre sí. Y esta relación es correcta en obediencia a su palabra. Produce vidas rectas. Vemos que la ley de Jehová proporciona una guía muy específica con respecto al comportamiento justo a través de su palabra de vida, que requiere obedecer sus mandatos, mientras Israel está tentado a definir su servicio a Jehová por el desempeño de deberes de culto, sacrificio ritual, observancia del Shabbat, entre otros. Los profetas recuerdan que la justicia es un deber básico de la comunidad de fe. Miqueas 6:8 dice: ya se te ha dicho, hombre, lo que es bueno y lo que el Señor te exige, tan solo que practiques la justicia, que seas amigo de la bondad y te portes humildemente con tu Dios. La responsabilidad del siervo es traer justicia a las naciones, Goyim, los gentiles, mientras Israel se enorgullece de su estado de pacto con Jehová, pero Jehová dejó claro desde el principio que el pacto implicaba bendecir a todas las familias de la tierra. Lo vemos en Génesis 12, verso 3. Y a todas las naciones de la tierra. En Génesis capítulo 18, verso 18 nos lo dice. Por lo tanto, el ministerio a los gentiles no es nada nuevo, sino que tiene sus raíces en el pacto entre Jehová y Abraham, que marca los comienzos de la nación israelita. El capítulo anterior, Jehová reveló la falsedad de los ídolos, que las naciones se inclinan a adorar, en los versos 21 y 29 de este capítulo 41. El siervo tiene la responsabilidad de ayudar a las naciones a encontrar la justicia, una justicia que comienza con una relación correcta con Jehová. Este énfasis en el ministerio de las naciones es omnipresente en el libro de Isaías de principio a fin, y lo podemos ver en el capítulo 2, en el capítulo 11, en el capítulo 12, en el capítulo 42, en el capítulo 43, en el capítulo 49, en el capítulo 55 y en el capítulo 60 y 66. Yeshua continuará con este énfasis en su propio ministerio, como se observa en el Evangelio de Mateo, escrito para los judíos. Mateo 24, capítulo 14 nos dice: esta buena nueva del reino será proclamada en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje, después vendrá el fin. También lo vemos en Mateo 28, 19 a 20. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todos los que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. En el verso 2 nos dice: no clama, no grita, no se escuchan proclamaciones en la plaza. Y en el verso 3, no rompe la caña doblada ni aplasta la mecha que está por apagarse, sino que hace florecer la justicia en la verdad. Estos versos contrastan la manera y el propósito del siervo, actuando en humildad, obedeciendo a Jehová, con la manera y el propósito de los poseedores del poder más tradicionales, desobedientes a los mandatos de Jehová. Versos que hacen referencia al espíritu y acciones del siervo, espíritu manso y humilde, impulsado por el mismo espíritu de Jehová, que lo acompaña hasta el fin y en el cual tiene toda su confianza. La caña cascada
y la mecha que arde tenuemente son metáforas de las personas que son vulnerables, metáforas poderosas para las personas familiarizadas con las cañas magulladas, quiere decir dañadas, que se rompen fácilmente, y las mechas que arden tenuemente, quiere decir las hambrientas de aire, agonizantes. Si bien hoy en día estamos menos familiarizados con las cañas cascadas y las mechas que arden tenuemente, el verso apunta a personas pobres, extranjeros, viudas y huérfanos que socialmente están indefensos frente a los individuos poderosos, corporaciones o entidades políticas. Sin embargo, cuentan con un único defensor, Jehová Dios. A diferencia de los poseedores tradicionales del poder, el sirviente no tocará la caña cascada para romperla, ni la mecha que arde tenuamente para extinguirla, sino demostrará que los más humildes son ensalzados por la mano poderosa de Jehová al ponerlo primero por su comunión con el Ruach HaKodesh, el tipo de relación correcta que surge cuando se vive en la justicia de Jehová. En el verso 4 nos dice: no se dejará quebrar ni aplastar hasta que establezca el derecho en la tierra. Las tierras de ultramar esperan su ley. El siervo no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que arde débilmente, pero tampoco será quebrantado ni apagado. El siervo tiene el poder de persistir y persistirá por la fortaleza de su Ruach, el Ruach de Jehová. Su trabajo no será fácil, pero la comunión con el Padre bueno no permitirá que los obstáculos le impidan lograr lo que ha venido a hacer, porque lo hace por obedecer a su Padre en quien está puesta toda su confianza. La justicia es la misión del siervo y de todo siervo de Jehová, de todo discípulo de Yeshua. No buscará simplemente la justicia ni trabajará para conseguirla, sino que la establecerá, la provocará y hará que suceda. Debemos estar claros que en el cumplimiento de la misión no está exento del dolor, porque el siervo viene enviado por Jehová para hacer cumplir sus promesas. Ya lo vemos en Malaquías capítulo 3, versos del 2 al 3. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Pues él es como el fuego de una fundición y como la lejía que se usa para blanquear. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como se hace con la plata. Como el oro y la plata volverán a ser auténticos y dignos de ofrecer a Jehová la ofrenda como es debido. El fuego del refinador arde y la mayoría de nosotros preferimos evitarlos. Pero el fuego purificador quema las impurezas para hacernos justos ante Jehová. Se podría comparar el fuego del refinador como el bisturí de un cirujano que inflige dolor, pero también da vida. Los gentiles, especialmente aquellos que viven en o cerca de Israel, habiendo visto que sus ídolos son imponentes, como lo vimos en el capítulo 41, versos de 21 al 29, están abiertos a recibir la Torá de Jehová. Darán la bienvenida a la enseñanza de Jehová. El verso 6, que es el complemento de la lectura del día de hoy, dice: yo, Jehová, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. En este verso vemos la identidad del Mesías, llamado Gará. Se usa aquí como una llamada al servicio. Antes, Jehová llamó a Moisés y lo vemos en Éxodo capítulo 3, verso del 4 al 10. Llamó a Israel en Éxodo capítulo 19 y a Samuel en Primera de Samuel capítulo 3, verso del 1 al 14.
Aquí Jehová habla del llamado histórico del siervo Jacob, Israel, en justicia como una consecuencia natural de la relación correcta con Jehová, quien es justo por excelencia. En el caso de Israel, la justicia surge naturalmente de la relación de pacto que existe entre Jehová e Israel e implica el establecimiento de la justicia. Jehová no ha enviado al siervo Israel a hacer su trabajo sin guía, sino que ha establecido o ha estado siempre presente en él o con él de una manera muy personal. Por eso lo ha tomado de la mano, lo ha conducido a través del desierto hacia la tierra prometida, le ha dado la Torá y la ley para guiarlo. De forma muy específica, Jehová ha provisto comida y agua durante el viaje de Israel por el desierto y le ha dado la victoria sobre muchos enemigos, incluso cuando Israel ha sido derrotado y llevado al exilio. El sufrimiento es redentor y punitivo, ha sido por castigo. Recordemos que el estado de pacto de Israel comenzó con el pacto establecido por Jehová con Abraham al establecer ese pacto en Génesis capítulo 12, versos del 2 al 3. Mientras que Israel tiende a pensar en su relación de pacto con Jehová como una relación de privilegio, Jehová no lo llamó al privilegio, sino al servicio. Israel debe ser una luz para las naciones, los goyim, los gentiles. Jehová promete hacer del siervo un pacto para el pueblo, una luz para las naciones. El siervo se convierte así en instrumento a través del cual Jehová dispensa la gracia, mostrando estos versos matices también mesiánicos. En el verso 7 dice, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Muestra el propósito del siervo, que se refiere a ceguera y cautiverio espiritual más que físico. Jehová no nos ha creado para ser ciegos, sino para ver. No nos ha creado para vivir en la oscuridad, sino en la luz. No nos ha creado para vivir en cautiverio, sino en libertad. El tipo de libertad que puede resultar solo de la fe correctamente colocada y de una vida justa, que se consigue solo con la obediencia a su palabra de vida. La condición de oscuridad y ceguera reflejan la condición de separación, desobediencia y rebeldía con Jehová. Por ello vino Yeshua, quien es el camino, verdad y vida, que da luz del conocimiento de Jehová, que convierte toda oscuridad y tiniebla en luz. Y lo podemos ver en Lucas capítulo 4, versos del 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles, hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticias de ello. Amén. En cuanto al pronóstico, tenemos lo siguiente. Vemos que culmina el capítulo con el verso del 8 al 9 y nos muestra su fidelidad. La palabra profética de Jehová que se ha cumplido nos muestra la confianza que podemos tener en su palabra. Y dicen así estos versos. Yo soy Jehová, este es mi nombre. No daré mi gloria a otro, ni honor a los ídolos. Las primeras cosas se han realizado. Ahora pues anuncio cosas nuevas. Antes que aparezcan, se las doy a conocer. La cabot de Jehová es la gloria de su magnífica presencia. Una gloria tan abrumadora
que los mortales no pueden verla y vivir. Éxodo 33, del 18 al 20, nos dice: Moisés dijo a Jehová: por favor, déjame ver tu gloria. Y él le contestó: toda mi bondad va a pasar delante de ti, y yo mismo pronunciaré ante ti el nombre de Jehová, pues tengo piedad de quien quiero, y doy mi preferencia a quien la quiero dar. Y agregó Jehová: pero mi rostro no la podrás ver, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. Una gloria tan magnífica que Moisés tuvo que usar un velo para proteger su rostro resplandeciente después de estar expuesto a la gloria de Jehová en la montaña. Éxodo 35, verso del 29 al 35 nos lo dice. Nadie puede ver la gloria de Jehová, y nadie, especialmente los ídolos, pueden compartirla. Así como la palabra de Jehová es poderosa y confiable, declara las cosas primeras para que podamos considerarlas y conocer su fin postrero. Eso los ídolos no pueden hacer. De los versos 10 al 13, presenta el canto nuevo por la gloria dada por Jehová a su pueblo. Se contempla en los Salmos 96 y 98. Todo siervo de Jehová hace este canto glorioso, un cántico nuevo de alabanza. Muestra las obras del siervo del Señor, la alabanza por la victoria del siervo. En los versos del 14 al 17 nos muestra la nueva salvación, intervención anunciada por Jehová, quien es fiel, donde el Señor juzga a todos los que sirven a dioses falsos. En los versos 16 al 17 nos dice: haré andar a los ciegos por el camino desconocido, y los guiaré por los senderos. Cambiaré ante ellos las tinieblas en luz, y los caminos de piedra en pistas pavimentadas. Todo esto es lo que voy a hacer, y lo haré sin falta. Se retirarán humillados todos los que confían en los ídolos, los que dicen a las estatuas fundidas: ustedes son nuestros dioses. Finaliza el capítulo en los versos 18 al 25 con la ceguera del pueblo de Israel, que a pesar del amor de Jehová, son sordos que no escuchan, ciegos que miran y no ven. Las multitudes se arruinan por no obedecer su instrucción, no por ignorancia, sino por negligencia. Jehová se complace en dar a conocer su justicia por sus pecados. Les saquearon todas sus posesiones. Esto se cumplió completamente la destrucción de la nación de Israel. No hay resistencia ni escapatoria de la ira de Jehová. En cuanto al control del pronóstico, tenemos, así como Yeshua, tenemos nuestro llamado en Jehová, quien nos ha dado Ruach HaKodesh para cumplirlo. Debemos tomar la decisión de perseverar en el camino, en la verdad y en la vida, en fe, esperanza y amor, viviendo en el temor de Jehová, que nos guía en justicia. Por ello, primero debemos permanecer en el camino, viviendo con fe en el bautismo adquirido, y morir al mundo, la carne y el demonio, y vivir para quien le perteneces. Permite demostrar la justicia en la obediencia a los mandatos de Jehová, porque vives en el Logos. Debes permanecer en la verdad, que es Yeshua, la palabra hecha carne. Implica hacer Shema. Es el rema en la obediencia a la palabra de Jehová. Es la esperanza, saber esperar con certeza el cumplimiento de sus promesas, porque se cumple su propósito, siendo luz para los que están bajo tu cobertura y todas las naciones. Tercero, debes permanecer en la vida en amor, porque la vida eterna es conocer a Jehová. Por ello es imprescindible la comunión con el amado Yeshua, conocerle, imitarle, reflejar su carácter, y por la obra del Ruach HaKodesh parir discípulos para el Mesías.
Al ser salvado, eres instrumento de salvación para otros a imagen del Mesías. Amén. Segunda lectura tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso del 34 al 38. Diagnóstico. Hechos es la narrativa de la misión de la Iglesia, prolongación de la misión de Yeshua, que nos permite comprender que el verdadero protagonista es el Ruach HaKodesh, prometido y enviado por Yeshua a sus seguidores. El mismo espíritu que animó y sostuvo aquellas primeras comunidades cristianas sigue presente y operante en la Iglesia de hoy, impulsando, animando y confortando a los testigos del Evangelio de nuestros días. Los versos que se estudian hoy corresponden a la estructura del libro que abarca la predicación de la Buena Nueva de Jerusalén a Antioquía, y lo vemos en Hechos capítulo 6, versos del 1 al 12 y el verso 25. Específicamente cuando Pedro confirma la misión a los paganos, Hechos capítulo 9, verso 32 y capítulo 11 al 18 que culmina. El contexto de esta historia comienza con el llamado de Jehová a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 3. El Antiguo Testamento relata la historia de Israel como el pueblo escogido de Jehová, así como el amor de Jehová por los gentiles, ejecutado en un trato justo para los extranjeros. Éxodo capítulo 22, verso 21, capítulo 23, verso 9, Deuteronomio capítulo 10, verso 19. En Rajá, Josué capítulo 6, verso 25 y Ruth capítulo 1, verso del 16 al 17. Ambas gentiles se convirtieron en parte de la genealogía de Yeshua y lo vemos en Mateo capítulo 1, verso 5. Jehová también envió a Jonás a Nínive para salvar a los gentiles ninivitas y lo podemos ver en Jonás capítulo 1, verso 2. En el Nuevo Testamento esta apertura a los gentiles se acelera después de la resurrección de Yeshua. En el capítulo 8 de esta carta se observa que Felipe bautizó a un eunuco etíope, un hombre que debido a su defecto físico, castración, no era elegible para convertirse en miembro de pleno derecho de la comunidad judía. Luego, el capítulo 9 se cuenta la historia de la conversión de Saulo, Pablo, quien se convertiría en el gran apóstol de los gentiles, y en la primera mitad de Hechos capítulo 10, Cornelio y Pedro vieron visiones dadas por Jehová. En su visión, Cornelio, un centurión romano y un gentil devoto, recibió la orden de enviar a buscar a Pedro. En su visión, Pedro vio animales inmundos según la ley judía, y recibió la orden de Jehová de matarlos y comerlos, justo cuando Pedro estaba tratando de entender el significado de esta visión. Llegaron los hombres enviados por Cornelio, y lo vemos en Hechos, capítulo 10, versos 19 y 20. Como Pedro aún seguía recapacitando sobre la visión, el Espíritu le dijo: abajo están unos hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin vacilar, pues los he enviado yo. Pedro fue con los hombres a Jope, donde se encontró con Cornelio. Lo vemos en Hechos capítulo 10, verso 28. Les dijo: ustedes saben que no está permitido a un judío juntarse con ningún extranjero ni entrar en su casa, pero a mí me ha manifestado Dios que no hay que llamar profano a ningún hombre ni considerarlo impuro. Lucas, gentil de nacimiento, tenía buenas razones para enfatizar la introducción de los gentiles. Vamos a ver lo que nos dice el verso 34 de Hechos. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. Las Escrituras siempre prohibieron mostrar injusticia
favoritismo o sobornos en los juicios hacia las personas ricas, poderosas o autosuficientes en detrimento de pobres privilegiados por Jehová. Y lo vemos en Levítico capítulo 19, verso 15, Deuteronomio capítulo 10, verso del 17 al 18 y en Segunda de Crónicas capítulo 19, verso 7. Pero el favoritismo del que habla Pedro es favoritismo hacia el pueblo de Israel. Como se sabe, Jehová escogió a Abraham y sus descendientes, llevándolos a una relación de pacto que hizo que Israel fuera conocido como el pueblo escogido de Dios. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3, Éxodo capítulo 19, Éxodo del capítulo 19 al capítulo 24, Josué capítulo 24, Segunda de Samuel capítulo 7, versos del 12 al 17. Su pueblo no había comprendido que ellos fueron escogidos para un servicio, en vez de ser escogidos como favoritos. Debido a sus méritos, las bendiciones de Jehová les habían sido dadas para que el mundo fuera bendecido a través de ellos. Verso 35. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Jehová no es parcial con la gente de una raza en particular, es parcial con los que le temen y hacen lo correcto. Pedro dice que Jehová mira bien al que le teme, quiere decir al que tiene reverencia por Jehová y hace lo correcto, criterios por los cuales Jehová juzga. Este hacer lo que es correcto no es justicia por obras. Reconoce que Jehová espera una correspondencia entre la fe y el comportamiento. Pedro presenta una contrariedad teológica para el judaísmo. Jehová no solo procuraba la salvación de Israel, sino de todos aquellos que le temen y obran con justicia, y se agrada con complacencia en aquellos que obran así. Una persona que tiene temor a Jehová debe honrarle cumpliendo las obras de piedad de acuerdo a su voluntad. La gracia sigue siendo necesaria porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo dice Romanos en su capítulo 3, verso 23. Pero Jehová conoce nuestros corazones, sabe si estamos tratando de honrarlo haciendo su voluntad. No es aceptable profesar la fe sin hacer ningún esfuerzo por hacer la voluntad de Jehová. Continuamos con el verso 36, nos dice: ahora bien, Dios ha enviado su palabra a los israelitas, dándoles un mensaje de paz por medio de Jesús, el Mesías, que también es el Señor de todos. La paz e Irene que Yeshua vino a traer es perfecta shalom, por vivir en amor con Jehová y con el prójimo. Corresponde a una vida sometida, en entrega voluntaria, sacrificial, sirviendo a Jehová de acuerdo a lo que le agrada. Esta paz no es alcanzada por los propios esfuerzos, sino permaneciendo haciendo su voluntad, permaneciendo en quien es el camino, verdad y vida, Yeshua, Señor de todos. Pedro aborda las buenas nuevas del Evangelio anunciándoles a los gentiles la paz de Jehová por medio de Yeshua HaMashiach para reconciliación con los hombres, y luego llama a Jehová Señor de todos. Algo que es raro, pues el pueblo judío consideraba a Jehová su Señor, no el Señor de todos. Pero haber tenido aquella visión le ha cambiado su perspectiva de las cosas que creía para ahora comprenderlas mejor. En el verso 37 nos dice: ustedes ya saben lo que ha sucedido en todo el país judío, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. El mensaje ya era conocido por todos. Recordemos que Juan tenía sus discípulos cuando fue el bautizo de Yeshua.
donde fue el comienzo del cumplimiento de la misión del Mesías, y Lucas nos registra en su Evangelio en el capítulo 4, verso 14. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. En el verso 38, complemento de la ley del día de hoy, nos dice lo siguiente: Jesús de Nazaret fue consagrado por Dios, que le dio Espíritu Santo y poder, y como Dios estaba con él, pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Se cumple Lucas 14 del 15 al 21. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Luego llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era de su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces rolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirle: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Ungido hace alusión del título Cristo, énfasis en que Jehová había capacitado a Yeshua con el Ruach HaKodesh. Según Isaías, el Mesías posee la plenitud del Espíritu Divino. Yeshua declara en la sinagoga de Nazaret que la profecía de Isaías 61, versos del 1 al 2, se ha cumplido en él. Según el designio de Jehová, Yeshua no es un rey mesiánico de carácter nacional, sino el Señor y juez de todo el universo. De acuerdo con esto, todo el que cree en Yeshua es apto para recibir la remisión de sus pecados, incluyendo a Cornelio y su casa, y para conseguir la salvación permaneciendo firme de conformidad con el testimonio de todos los profetas, como lo establece Jeremías 31 en sus versos 31 al 34, Hechos capítulo 5 en el verso 31. El verso 39 nos dice: nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en la misma Jerusalén. Pedro se muestra como testigo visual y fiel de lo que hizo sobre la tierra, testigo de los hechos de la pasión, muerte y resurrección del Mesías, en su convicción fortalecida por el Ruach HaKodesh, transmite con convicción de lo que fue testigo, designado de antemano, que comieron y bebieron con él, tuvieron comunión, así como lo hizo en Hechos capítulo 3, verso del 13 al 16. Pero no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron, y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Miren lo que puede la fe en su nombre, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano al que ustedes ven y conocen. La fe que Él nos inspira es la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Son los que pueden atestiguar su resurrección y los predestinó para testimoniar que Jehová lo ha constituido juez de vivos y muertos. Es de quienes todos los profetas dan testimonio, y el que cree en él recibe el perdón de los pecados.
Cumpliendo esta orden, Pedro lleva la buena nueva de salvación. En Yeshua hay perdón de los pecados. El que vuelve el camino a Jehová en arrepentimiento, haciendo techubá, se convierte en su discípulo, testigo y apóstol, para llevar la buena nueva de salvación a otros. En cuanto al pronóstico de la lectura, tenemos que finaliza Hechos en el capítulo 10, en los versos del 44 al 48. El Ruach HaKodesh se manifiesta sobre todos los presentes, al igual que lo hizo con los judíos. Jehová no hace acepción de personas, no muestra parcialidad. Su palabra es para todos. El Espíritu Santo caerá sobre los gentiles, confirmando la intención de Dios de incluirlo entre su pueblo santo. Pedro dijo, no se puede prohibir el agua, y ordenó los bautizaran en el nombre de Yeshua. Ellos rogaron se quedaran unos días más. Estaban ansiosos de conocer la revelación de Jehová. Querían más revelación. Querían ser discipulados para caminar con Jehová y cumplir su voluntad. Cornelio bendecía al Dios de Israel y fue bendecido. En Hechos capítulo 11, versos del 1 al 18, el informe de Pedro en Jerusalén, el Evangelio es una ofrenda para Israel, para que fuera divulgada para las naciones. Los judaizantes decían que el Evangelio era solo para los judíos. Estos versos comprueban que por vivir en las obras de piedad, el Ruach HaKodesh baja sobre todos, evento paralelo a Pentecostés. El mismo espíritu que había venido sobre creyentes judíos, ahora había venido sobre gentiles, formando parte del mismo cuerpo, cuya cabeza es Yeshua HaMashiach. Lo vemos en Hechos capítulo 11, versos del 15 al 17. Apenas había comenzado yo a hablar, cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos, como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor que dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si ellos creían en el Señor Jesucristo y Dios le comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Los cristianos de Jerusalén alabarán a Dios y responderán, así que también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida, como lo vemos en el capítulo 11, verso 18. Un gran número de gentiles se volverán al Señor en Antioquía. La iglesia de Jerusalén enviará a Bernabé a investigar, y él será testigo de su gracia y respaldará su conversión. En el capítulo 11, verso del 19 al 24. Y serán en Antioquía, donde los discípulos serán llamados cristianos por primera vez, el capítulo 11, verso 26, materializándose en la acción de dar, sirviendo en un mismo espíritu para la multiplicación de la extensión del reino de amor, en Hechos capítulo 11, versos del 27 al 30. Luego iremos de la muerte de Santiago y el encarcelamiento de Pedro y su liberación milagrosa de la prisión en el capítulo 12, versos del 1 al 19. Escucharemos a Pedro solo una vez más en el concilio de Jerusalén, donde Pedro testificará a los apóstoles y ancianos que Jehová quiere que la iglesia incluya a los gentiles, en el capítulo 15, versos del 7 al 11, y Pedro desaparecerá del libro de los Hechos, y Pablo, el apóstol de los gentiles, asumirá el predominio. En cuanto al control del pronóstico, preguntamos, ¿estamos cumpliendo el propósito del amado como su novia santa? Por ello, debemos reafirmar primero nuestra identidad. Somos hijos de Jehová. Ya nos lo dice Primera de Juan 3, en los versos del 1 al 3. Miren qué amor tan singular nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos hijos de Dios,
sino que lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios, no se ha manifestado todavía lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y si es esto lo que esperamos de Él, queremos ser santos como Él es santo. Segundo, el propósito. Vinimos a combatir las obras del diablo. Lo tenemos en 1 de Juan 3, versos del 7 al 10. Hijitos míos, no se dejen extraviar. El que actúa con toda rectitud es justo, como Él es justo. En cambio, quienes pecan son del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque permanece en él la semilla de Dios, y ni siquiera puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los del diablo. El que no sigue el camino de rectitud no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Tercero, tenemos un destino. Estamos sentados en lugares celestiales junto al amado. Ya nos lo dice Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios es rico en misericordia. Con qué amor tan inmenso nos amó. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Con Cristo Jesús, y en Él nos resucitó y nos sentó en las moradas celestiales. Amén. Salmo 29, versos 1a, 2, 3ac, al 4, 3b, 9b, al 10. Himno que sigue la estructura normal de himnos con un llamado a la adoración, una parte principal y una conclusión. Se nota que es una poesía antigua, por su semejanza con la poesía cananea y con otras poesías antiguas en la Biblia. Se puede ver un doble contexto del himno. Algunos lo llaman el Salmo de 7 truenos, porque voz de Jehová aparece 7 veces y se refiere al trueno de una tormenta. Los hebreos constantemente fueron atraídos a la adoración de los elementos de la naturaleza, de la religión cananea. El salmista usa los motivos de este contexto para decir que Jehová, no Baal, tiene todo el poder sobre la naturaleza. El título en la Septuaginta dice que el himno fue usado en la fiesta de tabernáculos. Más tarde, el Talmud lo prescribe a la fiesta de Pentecostés. En este salmo se exhorta a adorar a Jehová Dios de toda la creación. Él gobierna el mundo entero, el mar, los bosques, los desiertos y las montañas. Gobierna sobre las muchas aguas del mar, porque lo encerró en sus límites al tercer día de la creación y lo hizo regresar a esos límites después del gran diluvio. En los versos 1 y 2 observamos es un llamado a la adoración. No damos a otro la gloria. En aquel entonces la tentación era de crédito a Baal y participar en los ritos paganos de los vecinos cananeos. Hoy en día la tentación es dar honor a la tecnología y a los logros del hombre en lugar de a Jehová. Hemos de darle toda la gloria debida es a su nombre. Tributar se refiere a atribuir, a honrar, alabar, dar por obligación, adorar por quien es Él. En los versos del 3 al 10 es adoración por la voz de Dios en la tormenta. Jehová es el dueño de la tormenta. Se menciona 7 veces la voz del Señor, número de la perfección. Cada uno enfatiza su poder y autoridad sobre las aguas en el verso 3.
fuerza y esplendorosa en el verso 4, parte los cedros en el verso 5, ha tallado relámpagos en el verso 7, sacude el desierto en el verso 8, doblegado encinas en el verso 9. Las montañas del Líbano, los cedros y las montañas eran símbolos de estabilidad, pero Jehová es más poderoso. No es parte de la naturaleza, sino que reina sobre ella. Era importante para el pueblo de Israel saber que Jehová tiene todo bajo su control, porque con frecuencia se sentían tentados a adorar a Baal. En el Salmo es obvio el poder de Dios que se revela en la tormenta. Por ello, todas sus criaturas deben permanecer ante Él en solemne respeto. Amén. Ahora, a continuación, la conclusión de la hermenéutica del día de hoy. Mediante las lecturas de hoy se nos indica que el bautismo marca el inicio del cambio de estado, donde morimos al demonio, mundo y carne, para vivir en torno al llamado que hace el Altísimo a cada uno de nosotros. Por ello, no nos cansamos de hacer el bien. Hacer el bien no es otra cosa que actuar en consonancia con la instrucción de Jehová, aquel que es único bueno, quien destaca por ser lento para irarse y rápido para perdonar a los que se arrepienten. Ya uno pagó el precio, Yeshua HaMashiach, el amor manifiesto del justo juez, quien es capaz de pagar la deuda en el sacrificio de su propio Hijo para salvación de los que resisten al mundo, por abrazar la fe en quien tenemos salvación. Ahora, en el servicio a Jehová, en este tiempo de gracia, en que se despeja el camino a casa para los hijos que anhelan hacer techubá, nos corresponde ser siervos, humildes ante el Padre bueno y a la vez pastor y maestro que cuida, cultiva, sana y libera el rebaño que nos ha asignado el justo juez, ejemplo de Yeshua HaMashiach. Lo primordial es llevar la instrucción con el poder del Ruach HaKodesh, transmitir la buena nueva de salvación que libera a los atados por las cadenas del diablo, aceptando la voluntad de Jehová, abrazando la fe en Yeshua para salvación. Perseverar continuamente para no apartarnos del centro de la voluntad de Jehová es la clave. Confesar a Yeshua, viviendo apegado a su doctrina en estrecha comunión íntima, para vencer al demonio, al mundo y la carne con el espíritu y poder de Jehová, porque solo hay victoria en el que vence al mundo por la fe en Yeshua HaMashiach. Amén. Y culminada esta hermenéutica, vamos a hacer la oración por todos los colaboradores, los que ofrendan y diezman al ministerio Mosqueteras de Jehová, para que la palabra de Jehová vaya a todas las naciones como un propósito de Jehová para nuestras vidas. Gracias Jehová, Padre amado, gracias Jehová, Padre Santo, porque tienes en alta estima a todos aquellos que ponen su granito de arena, Señor, en este ministerio a través de sus ofrendas, a través de sus diezmos, porque ellos reconocen que en ti está la vida y tú les has dado un propósito para sembrar en el reino, para sembrar con almas salvadas, con almas santificadas. Por eso tú les reafirmas, Señor, a cada uno de los diezmadores, de los que ofrendan, su origen, porque son engendrados por ti, porque tienen tu misma imagen y semejanza. Tú les reafirmas, Padre Santo, a ellos y a toda su descendencia, su identidad, que son hijos de Jehová y que llevan la buena nueva de salvación a todas las naciones. Gracias, Padre Santo, porque tú le reafirmas a cada uno de los que diezman y ofrendan su propósito de combatir toda obra del diablo. Y por eso, al vivir en las obras de piedad, en la oración, en el ayuno, en el diezmo y la ofrenda, entonces reciben toda tu cobertura, toda tu revelación de la palabra, toda la comunión
íntima contigo para salvación y para vida eterna. Gracias, Jehová, porque tú le revelas y le das la convicción a cada uno de los que ofrendan y diezman su destino en ti, su destino de vida eterna, sabiendo que todo lo que hacen no es para quedarse aquí, sino para tener siembra de vida eterna como tesoros en el cielo. Gracias, Jehová, por tu amor para cada uno de ellos, para cada uno de ellos y su descendencia por 1000 generaciones, porque toda ofrenda y todo diezmo es eterno en Jehová. Gracias, Señor, porque sé que tú has escuchado esta oración y ellos reciben en este momento la convicción para vivir en tu amor por siempre. Amén. Y una vez culminada la hermenéutica del día de hoy, recuerda darle me gusta a este video que estás viendo. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, o decirle a otros también que se suscriban al canal, activar la campanita para que te llegue toda notificación de los videos que se suben al canal. Comentar sobre todo el minuto de impacto de la revelación de la palabra y la convicción de la palabra en tu mente y tu corazón, y compartir este video para que seas de bendición y para que otros también sepan cuál es su origen, identidad, propósito y destino en Jehová. Amén. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice